Perdido en el bosque era una frase que mi padre utilizaba mucho. Cuando yo era pequeño, si salíamos a la calle y veíamos a alguien portarse mal de alguna manera, ese chico está perdido en el bosque, decía, meneando la cabeza con esa especie de decepción paternal, aunque no fuera su hijo. Cuando llegué a la adolescencia, luchaba por encontrar mi lugar entre mis compañeros. Estás perdido en el bosque, me decía, de una manera mucho más comprensiva y compasiva. A lo largo de los años pasé por momentos difíciles, mientras intentaba encontrar mi lugar en el mundo, pero mi padre siempre estaba ahí para mí. Aunque yo no era precisamente un amante de las actividades al aire libre, sus palabras siempre me tranquilizaban, aunque esperaba que nunca me encontraran muerto en un bosque, y mucho menos perdido en él. Inevitablemente hablábamos de mis problemas, después de que él diagnosticara mis síntomas a su manera especial, pero aprendí a entender cómo el mismo dicho se leía de forma diferente, dependiendo de la situación. Incluso durante esas últimas semanas, en las que luchó contra el cáncer que le devoraba por dentro y por fuera, él también estaba perdido en el bosque. Me gusta pensar que cuando falleció, cuando su sufrimiento llegó al final, por fin vio lo que había más allá de los árboles. Supongo que era lógico, que mientras conducía de vuelta a casa tras su funeral, me encontrara en una versión mucho más literal de su metáfora multiusos. Durante ese tiempo, tuve la certeza de que me reuniría con mi viejo fuera de los límites del bosque, poco tiempo después de que él mismo hiciera el viaje. Había optado por no viajar con mi madre y mi padrastro, ya que quería estar a solas con mis pensamientos. No tenía ningún problema con el marido de mi madre, siempre me había tratado bastante bien. Mis padres habían permanecido unidos después del divorcio, ya que ambos estaban de acuerdo en que siempre habían sido mejores amigos que esposos. Papá se llevaba con su sustituto mejor que la mayoría en esas circunstancias, pero siempre daba la sensación de que Dale se esforzaba demasiado cuando mi viejo estaba cerca. Puede que no fueran más que los celos inherentes que un hombre siente hacia el ex de su pareja. Tal vez tuviera algunas inseguridades sobre la situación, pero papá y yo nos reíamos de ello cuando estábamos solos. Siempre fui muy unido a mi padre, mucho más que a cualquier otra persona en mi vida. Siendo él la persona a la que recurría cuando necesitaba hablar, quería estar solo en este caso. Creo que lo necesitaba. Si hubiera viajado con mi madre, Dale probablemente habría intentado por todos los medios hacerme hablar de cómo me sentía, algo que no estaba ni remotamente dispuesto a hacer. Incluso cuando empezó a llover a cántaros, me mantuve en calma mientras conducía el auto. El lugar en el que mi padre quería ser enterrado, estaba a unos kilómetros del siguiente estado, en el que creció antes de mudarse. Aunque el camino que recorrí aquel día me resultaba algo desconocido, mi subconsciente era capaz de concentrarse en la carretera, mientras mi mente iba más allá de los confines de mi viejo auto. Supongo que por eso tardé un momento en darme cuenta de que el camión que tenía delante se desviaba bruscamente hacia el otro carril. Para cuando me di cuenta de que la carretera se había partido, abriendo una amplia fisura en el asfalto, ya no tuve oportunidad de reaccionar. La colisión, a falta de un término mejor para referirse al derrape en un gran hueco en el pavimento, se produjo tan rápidamente, que solo fui vagamente consciente de lo que estaba ocurriendo antes de que todo se volviera negro. Las fuertes tormentas que habíamos estado sufriendo, de forma intermitente, durante semanas, habían provocado la formación de algunas de estas fisuras por todo el estado. No sabría decir si se debía al mal estado de las carreteras, o simplemente a años de agua filtrándose entre las grietas. No era exactamente mi especialidad ni nada parecido. Recuerdo que mi padre dijo, en algún momento del mes anterior, que las ciudades estarían enterradas a su lado cuando el polvo se asentara. Tal vez fuera la medicación, pero temía que el mismísimo infierno estuviera abriéndose paso a través de las grietas, extendiendo sus arcillos por los cimientos de la realidad para reclamar este mundo como suyo, tramo a tramo. Cuando mis ojos volvieron a la conciencia, el dramático cambio de mi entorno me tomó desprevenido, al principio. Aunque estaba al volante de mi viejo auto cuando perdí el conocimiento, tardé un momento en comprender que estaba tendido en el suelo de un bosque desconocido. Había dejado de llover, lo que me llevó a pensar que debía de llevar un rato inconsciente, pero cuando apreté las palmas de las manos contra el suelo, y vi que ni siquiera estaba húmedo, empecé a cuestionarme mi cordura. «Estás perdido en el bosque». Oía resonar en el fondo de mi mente, mientras me levantaba vacilante del suelo con las piernas temblorosas y debilitadas. Intentando racionalizar mi reubicación mientras estaba inconsciente, supuse que alguien debía de haberme sacado de mi auto, probablemente destrozado, antes de arrastrarme hasta el centro del bosque, que se alzaba junto a la carretera que estaba atravesando. No entendía por qué alguien haría algo así. Quizá, pensé, se abrieron más grietas y alguien me trajo hasta aquí. Tal vez pensaron que el camino no era seguro, así que me dejaron antes de ir a buscar ayuda. No era la racionalización más probable, pero era algo. Mientras observaba mi nuevo entorno, buscando cualquier pista de la dirección que me llevara de vuelta a la carretera, empecé a ser más consciente del inquietante silencio.
Siendo pleno invierno, los árboles desnudos y esqueléticos, y las hojas muertas que cubrían el suelo del bosque no me parecían fuera de lugar, pero no podía encontrar indicios de nada más vivo por allí. Mirando hacia arriba, el cielo blanco y gris, parecía tan inerte como el mundo que me rodeaba. Ni siquiera sentía la brisa. Aunque todavía llevaba el traje que me puse en el funeral de mi padre, que no estaba hecho para el invierno, no hacía tanto frío como esperaba. Tampoco hacía calor, pero, de algún modo, todo me parecía mal. Los colores parecían apagados, en cierto modo. La corteza de los árboles era de un marrón grisáceo casi enfermizo. Las hojas desechadas esparcidas por el suelo tenían un aspecto más amarillento y enfermo de lo que habría esperado. Incluso el monótono cielo parecía más un techo sobre el bosque, que un vasto vacío, lo que añadía una extraña sensación de claustrofobia a mis ya dispersos sentidos. Aunque lo único que oía, eran los latidos de mi corazón contra las paredes internas de mis oídos, el crujido bajo mis pies, cuando por fin di un paso casi me hizo retroceder. Estar en la naturaleza, rodeado de tanto vacío y silencio, me resultaba mucho más inquietante que el hecho de haber acabado aquí. Estaba aturdido mientras avanzaba sin rumbo fijo. Lo único que distinguía en cualquier dirección eran árboles desmochados, por lo que no tenía forma de saber cuál sería el camino correcto. A pesar de mi incertidumbre, sabía que tenía que seguir avanzando. No podía precisarlo, pero tenía una extraña sensación de urgencia, que me aseguraba que debía llegar al límite de este bosque lo antes posible. El paisaje permaneció inmutable, incluso después de caminar durante lo que me parecieron varias horas. Al principio de mi paseo, había sacado el teléfono del bolsillo, solo para ver la pantalla rota, y la ausencia de luz de fondo en el cristal hecho añicos. Dado que lo último que recordaba antes de despertar en este lugar, era haberme estrellado contra un maldito agujero en el mundo, no era difícil aceptar que mi dispositivo no había sobrevivido, aunque mi cuerpo estuviera de algún modo indemne. No tengo ni idea de cuánto tiempo había pasado cuando empezó el zumbido. Es la mejor manera de describirlo, un zumbido que empezó suave y fue subiendo de volumen, como si algo se acercara. Si no hubiera sido por el silencio casi sofocante de mi entorno, probablemente no lo habría notado hasta que me hubiera engullido, si es que esa era su intención. Por lo que sabía, la inquietante vibración que la acompañaba era algo bueno, algo a lo que debía acercarme en lugar de huir. En última instancia, no perdí el tiempo deliberando sobre las opciones, y opté por transformar mi paseo en una auténtica carrera por mi vida. Con el ruido originado detrás de mí, solo podía esperar que huir a toda velocidad fuera la decisión correcta. Para ilustrar plenamente dónde tenía la cabeza en ese momento, creo que supuse que había aterrizado en una especie de purgatorio, en algún lugar entre la vida y la muerte después del accidente. Como no vi ni rastro de la carretera en la que me había estrellado, me pareció una suposición razonable. Con esa teoría en mente, que debía escapar de aquel bosque para recuperar mi cuerpo mortal, mi temor inmediato era que el sonido perteneciera a aquello que me enviaría a cualquier otra vida que me esperara. Eso, o que fuera algo mucho más siniestro, tal vez con la intención de llevarme a las puertas del mismísimo infierno. Cuando una sutil niebla se unió al zumbido ambiental y ascendente, acariciando suavemente el suelo del bosque bajo mis piernas, que se cansaban rápidamente, estuve mucho más seguro de que tenía que escapar de lo que fuera que estuviera ocurriendo. Mientras me dolía de pies a cabeza, algo que contradecía en cierto modo mi teoría de estar ausente de carne viva en ese momento, mis frenéticos pensamientos se vieron interrumpidos, por el cambio del suelo hacia una pronunciada pendiente descendente. Durante un breve instante, me sentí ingrávido, ya que mis pies no encontraban nada sobre lo que posarse, y resbalaban en las hojas secas cuando por fin hacían contacto. Estaba tan desprevenido, que a falta de un término mejor, mi mente luchaba, tanto como mis miembros agitados mientras caía hacia una mayor incertidumbre. Por lo menos, cuando mi caída llegó a su fin, con el cuerpo tendido boca abajo sobre otro lecho desconocido de hojas secas, el zumbido de las vibraciones se sintió más lejos, otra vez. Mi mente luchaba por permanecer consciente, mientras el mareo de mi rápido descenso hacía que el mundo diera vueltas a mi alrededor, pero no podía permitirme desmayarme aquí, no con lo que fuera que me persiguiera. Mientras empujaba las palmas de las manos contra el suelo, luchando por incorporarme un poco antes de que la oscuridad me tragara entero, ocurrió algo que sin duda hizo que mi vacilante conciencia volviera a mis terribles circunstancias. «Quédate en el suelo», me dijo el desconocido que había aparecido de la nada, empujándome de nuevo por el hombro. A pesar de su aliento, aterricé con fuerza, habiendo perdido completamente el equilibrio al ser sorprendido por el inesperado contacto. «¿Qué sucede?» «No hagas ruido», dijo, agachándose junto a donde yo estaba. «Déjalo pasar». Seguí su mirada hacia la empinada colina por la que había caído, para ver la densa niebla blanca que cubría el bosque como una nube.
Aunque había supuesto que la inusual niebla era algo que me perseguía, no comprendí el peso de ese pensamiento irracional hasta que la vi cambiar de dirección, a unos 10 metros por encima de mí. Aunque era tan espesa que casi formaba una enorme bola de algodón, tenía ondulaciones por todas partes, como olas que corren contra la dirección de un arroyo, girando en espiral sin fin mientras flota en su sitio. Resultaba un tanto confuso contemplar cómo se sacudía en un sentido, y cómo los extraños rápidos fluían hacia atrás, pero estaba claro que lo guiaba algún tipo de conciencia. Después de girar a derecha e izquierda, balanceándose de un lado a otro, finalmente se detuvo, dando vueltas y más vueltas, como si esperara a algo, o a alguien, en este caso. Aunque no sabía si debía confiar o no en mi nuevo compañero, su tranquilizador apretón en el hombro, me ayudó más de lo que podía comprender en aquel momento. Aunque aún no le había mirado, el mero hecho de tener a alguien a mi lado, después de horas de soledad, caminando penosamente por este bosque que parecía interminable, me animó a permanecer lo más quieto posible. Ambos seguimos mirando hacia arriba, incluso después de que la niebla empezara a disiparse, antes de volver por donde había venido. Durante algunos minutos después de su retirada, tuve miedo de mover un músculo, incluso después de que el desconocido soltara su agarre de mi hombro. «Estaremos bien. Por ahora», dijo, levantándose del suelo. «¿Qué ha sido eso?», pregunté, poniéndome en pie. Al tener por fin la oportunidad de contemplar el aspecto de aquel hombre, me sentí un poco más a gusto, y me fijé en el uniforme que llevaba. Era similar al de la policía, pero reconocí que era más bien el atuendo de los guardabosques. No había pasado mucho tiempo en esos lugares a lo largo de los años, pero estaba seguro de que era eso, además de que encajaba, teniendo en cuenta nuestra ubicación. Parecía un poco mayor que yo, delgado, pero en buena forma. Se quitó el sombrero de ala ancha del pelo corto y castaño, y se secó la frente sudorosa con el dorso del antebrazo. Llevaba la barba bien recortada, unos tonos más oscura que su pelo, y era unos centímetros más alto que yo. «Nada en lo que quieras meterte». Me devolvió la mirada y me dedicó una pequeña sonrisa. Fue entonces cuando me di cuenta de que sus ojos eran de un azul celeste casi translúcido. Aunque supuse que probablemente llevaba algún tipo de lentillas o algo así, seguían siendo casi hipnotizantes. Dado el hecho de que todo a nuestro alrededor era tan inerte, ahogado en colores apagados y deprimentes, puede que no fuera más que el marcado contraste de algo tan vivo, en medio de todo lo demás que parecía tan inerte y frío. «Tucker», dijo, tendiendo una mano. «Maxwell Tucker, guardabosques». «Nathan Solomon». «Nate», respondí, estrechando su mano. «Encantado de conocerte, Nate. Pongámonos en marcha». Cuanto más hablábamos mientras seguíamos caminando, continuando en la dirección que yo llevaba, algo de lo que no estaba del todo seguro, teniendo en cuenta que mi voltereta había alterado potencialmente mi orientación, más cómodo me sentía con el tipo. Su voz tenía un tono amistoso. Había algo cálido y acogedor en ella, como si estuviera charlando con un viejo amigo, y no con alguien a quien acababa de conocer. Habló de extraños sucesos en aquellos bosques, bosques a los que al parecer, yo había estado cuando la carretera se tragó mi auto. Aunque no quería entrar en esos extraños sucesos, puesto que ya estaba asustado por todo, seguía sin entender cómo había acabado aquí, tan lejos de mi auto, probablemente destrozado. «Probablemente», dijo el guardabosques Tucker. «Te arrastró hasta aquí, hasta el corazón de todo. No sería la primera vez». «¿Qué fue lo que me arrastró?». «La gente de por aquí lo llama el gris. Parece que le gusta divertirse con la gente, con los que no acaba enseguida. Así que un tipo se mete con la gente, la da por muerta o directamente le quita la vida». Ladeó la cabeza encogiéndose de hombros. «¿Qué ha hecho la policía para detenerlo?». «Nunca dije que fuera un hombre. No es exactamente algo que encaje en una conversación normal. Esto no es nada natural, colándose por las grietas. No puedo decir lo que es, pero no está sujeto a nuestras leyes». «Bien», dije, intentando dejar de lado mi incredulidad por el momento. «¿Por qué todo esto entonces? ¿Por qué arrastrarme, a Dios sabe dónde, a este maldito lugar, solo para dejarme vagar por ahí?». «Le gustan los juegos, por la razón que sea. Le gusta la caza, la persecución. Hemos podido salvar a algunos, pero la mayoría acaban igual, ya sea en el momento o después de hacerles creer que tienen una oportunidad. Supongo que depende del humor que tenga en ese momento. Puede que hayas tenido suerte». «¿Suerte? ¿Hablas en serio?». Me estrellé con el auto, acabé en medio de un bosque lúgubre, y casi me rompo las piernas huyendo de una nube, y no puedo creer que lo diga con la cara seria. ¿Por qué demonios debería sentirme afortunado?». «Te encontré», dijo, con una sonrisa y un guiño. «Así que, ¿estás listo para salir de aquí?». Aunque no puedo decir que esto me tranquilizara especialmente, su expresión despreocupada me hizo sentir mejor.
Parecía que yo era solo una de las muchas víctimas del gris, fuera lo que fuera, pero el guardabosques Tucker había sido testigo de lo que esa cosa era capaz de hacer, y había vivido para contarlo. Tenía que creer que estaba en buenas manos. Seguía sin hablar mucho mientras avanzábamos, pero me sentía esperanzado de que vería el otro lado de esto. Ya que ni el accidente ni la caída por la colina me dejaron tan golpeado y magullado, como podrían haberme dejado, quizá mi compañero de andanzas tenía razón, quizá tuve suerte. Eso es lo que empecé a creer, justo antes de que el miedo volviera a apoderarse de mí. «Corre», dijo Tucker, que se había dado cuenta antes que yo de que se acercaba la niebla. Cuando volví a ser consciente de aquel zumbido, los latidos de mi corazón se aceleraron más que los de mis pies al principio. Ambos corrimos con todas las fuerzas que eran capaces nuestras piernas, aquellos zarcillos humeantes empezaron a envolvernos, entretejiéndose entre los árboles de ambos lados. Casi parecía como si intentara flanquearnos, obligarnos a avanzar, en lugar de permitirnos virar o separarnos. «No bajes el ritmo», gritó el guardabosques, al notar que la fuerza de mis zancadas disminuía. Hacía todo lo que podía para poner una pierna delante de la otra, pero cuando el sonido de la gruesa corteza resquebrajándose y partiéndose llegó a mis oídos, necesité todo lo que tenía para mantenerme erguido, por no hablar de seguir avanzando. Sentí que los dedos de mi compañero me rodeaban la muñeca, mientras tiraba de mí. No tenía ni idea de cómo seguía teniendo tanta fuerza en las extremidades, pero sus ánimos y su apoyo consiguieron llenarme de más determinación y empuje, para seguir corriendo hacia la esperanza de la libertad. «No te rindas», me dijo, sin apartar la vista del camino. «Podemos lograrlo, sigue corriendo. Puedes descansar cuando salgamos de aquí». A pesar de su determinación, la visión de aquellos tentáculos difusos entretejiéndose alrededor de los árboles, me aseguró que nuestras opciones se estaban agotando. Cuando los dedos brumosos se entrelazaron ante nosotros, cerrando el camino, ambos prácticamente nos detuvimos, cayendo de espaldas al suelo del bosque. La niebla blanca formó un muro denso y brumoso alrededor de donde estábamos, dejando solo el suelo y el cielo libres de sus garras. Se había acabado. El juego que había estado jugando había llegado a su fin. Había llegado el momento de reclamar su premio. No había a dónde ir, a menos que el guardabosques que ya me había salvado una vez tuviera un par de alas, o algo de lo que no me hubiera informado. «Lo siento», dijo, mirándome mientras nos levantábamos del suelo, preparándonos para enfrentarnos a nuestro destino común. Mientras los rápidos que fluían dentro de aquel humo de marfil seguían girando en espiral a nuestro alrededor, sentí que el corazón me latía tan deprisa que temí desmayarme en cualquier momento. Aunque la idea de no estar consciente para experimentar lo que fuera a suceder a continuación, parecía una sensación casi bienvenida, mi mente y mi cuerpo estaban dispersos a los cuatro vientos en ese momento. «No es culpa tuya, Tucker», dije, intentando evitar el temblor de mi voz. «Si no fuera por ti, ya estaría muerto». El cilindro de densa niebla empezó a encogerse, acercándose a nosotros desde todos los ángulos, deteniendo su aproximación a escasos metros de donde nos encontrábamos. Parecía como si de la niebla salieran pies tenues, como si un ejército fantasmal se ocultara en su interior. Más niebla se extendió hacia arriba, formando una especie de cúpula de telaraña sobre nosotros. Cuando empezaron a salir piernas, seguidas de cuerpos casi translúcidos, el humo se despegó entre cada uno, como algodón de azúcar que se separa. «Eso no es lo que lamento». Cuando los brazos se extendieron desde cada torso brumoso, cada uno de ellos con dedos alargados, listos para arrebatarnos de donde estábamos, mi compañero se movió tan rápido, que mi mente no tuvo oportunidad de entender lo que estaba sucediendo. «Siento no poder ir más lejos contigo», dijo, agarrándome los hombros con las manos. «Sigue corriendo y no mires atrás». Antes de que tuviera la oportunidad de protestar, o de argumentar en contra, sentí que mis pies se levantaban de las hojas secas, mientras mi cuerpo era lanzado a través de la brecha que tenía delante, atravesando las ya desgarradas franjas de niebla densa y fibrosa. «Vamos». Oí gritar a la extraña bola de energía difusa, mientras una luz empezaba a iluminarse desde su interior. Aunque quería defenderme, liberar a quien me había lanzado a la libertad tan fácilmente, como si arrojara una toalla al cesto de la ropa sucia, no sabría ni por dónde empezar. Mientras las ondas de humo lo envolvían, el chillido agudo que acompañaba al vibrante resplandor casi me dejó el pelo blanco. «Vamos». Chilló una vez más su voz, ahora casi torturada, que sonaba como si estuviera experimentando un dolor que yo apenas podía comprender. No sé si fue mi deseo de escapar lo que me inspiró a hacer lo que me ordenó, y correr aún más de lo que lo había hecho antes, o solo sabía que no había nada que pudiera hacer para ayudarle, pero aún así me avergoncé de mis actos. No solo me había salvado la vida 2 veces, sino que tenía que creer que se estaba sacrificando para salvarme.
El aullido de tortura que gritaba detrás de mí, mientras avanzaba en busca de seguridad, tenía la certeza de que ese era el destino de las otras pobres almas, que se encontraron con el gris. Cuando el grito agónico se convirtió en una explosión, que sonó como si fragmentara los árboles que rodeaban el lugar, donde el guardabosques tuvo su última batalla, la onda expansiva me arrojó al suelo del bosque como un muñeco de trapo. Mientras yacía allí, sintiendo que mi conciencia se hundía de nuevo en la oscuridad, no podía decir en qué estado me encontraba. Con la mente en blanco, intenté levantarme de la tierra y las hojas muertas, pero la conmoción me había dejado sin fuerzas. Antes de que se me cerraran los ojos, sumiéndome de nuevo en una oscuridad casi dichosa, oí una voz familiar. Ahora vas a estar bien. Nos vemos, amigo. La cama de hospital en la que me desperté, me parecía celestial después de haberme desmayado en el bosque, o eso creía yo. Cuando mi madre llegó corriendo junto a mi cama, con Dale sonriéndome a su lado, yo seguía fuera de mí. No tenía ni idea de si era por lo que me habían metido en las venas, para aliviarme el martilleo de la cabeza, o solo por los daños que tenía bajo la gasa que me envolvía el cuero cabelludo y la frente. Hablamos un poco mientras esperábamos al médico, mi madre intentando contener las lágrimas que le corrían por la cara, con el brazo de mi padrastro rodeándole el torso. Aunque lo que me contó no coincidía del todo con lo que yo recordaba, que los bomberos y los paramédicos tardaron algún tiempo en sacarme del auto destrozado, medio engullido por la grieta de la carretera, en aquel momento no me di cuenta de las implicaciones. Cuando llegó el médico, y me dijo que estaba seguro de que la operación de la fisura craneal había sido un éxito, seguí pensando que la lesión había sido causada por la onda expansiva, que me había arrojado al suelo del bosque. La escayola alrededor de mi pierna izquierda, así como los vendajes alrededor de mi muñeca izquierda y ambas manos, tardarían menos en curarse que mi cúpula fracturada, pero él estaba seguro de que me recuperaría por completo a su debido tiempo. Durante los meses que siguieron a mi corta estancia en el hospital, trabajé mucho para volver a entrenar mi cuerpo y mi mente rotos, una vez que me había curado lo suficiente para hacerlo. En poco tiempo pude volver al trabajo, tras haberme recuperado totalmente de mis lesiones, como había predicho el médico. La cicatriz de 5 centímetros que me cruza el nacimiento del pelo no es demasiado visible, como tampoco lo son las que me cruzan la muñeca, pero las marcas de la carne picada, que me dejó el parabrisas al estrellarse contra ella sobresalen. Aún así, algunas cicatrices de batalla son un pequeño precio a pagar. Una vez que la vida volvió a la normalidad, hice un corto viaje un fin de semana, de vuelta al bosque junto al que me había estrellado. Tardé un rato en localizar el puesto de los guardabosques, pero tenía que averiguar si Maxwell Tucker era real o solo un producto de mi mente fracturada. Aunque esperaba que esto pudiera proporcionarme algunas respuestas sobre lo que realmente había experimentado aquel día, también quería poder agradecerle lo que había hecho por mí. Cuando me detuve junto a la encantadora cabaña de madera, que parecía albergar a los guardabosques de este trozo de bosque, un hombre y una mujer de uniforme, apoyados en una de las camionetas, me saludaron con la mano. Mientras pensaba en empezar con una pequeña charla, al bajar de la vieja camioneta de mi padre, para acercarme a los dos que lucían sonrisas amistosas, pensé que era mejor ir directamente al grano. Hola. Saludé, inclinando el ala de mi gorra. ¿Sabrías por casualidad si el guardabosques Tucker está por aquí? ¿Tucker? Preguntó el tipo alto y ancho de hombros, mirando a su compañera. La mujer, que parecía tener unos 30 o 40 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta bajo el sombrero de ala ancha, frunció el ceño de un modo extraño mientras parpadeaba de su colega a mí. El único Tucker que teníamos por aquí ya no está. Dijo entrecerrando los ojos mientras me estudiaba. Maxwell Tucker. Me dijo, dirigiéndome una mirada muy extraña. Solía trabajar con nosotros, hace unos 15 años. Juraría que tenía más o menos mi edad. Dije con una risa incómoda. ¿Por casualidad sabes dónde está ahora? En el mismo sitio donde ha estado durante década y media. Dijo ella, haciendo un gesto hacia la izquierda con una inclinación de la cabeza. Cuando me giré para ver el pequeño cementerio, en lo alto de la colina, sentí que se me iba toda la sangre de la cara y que las piernas me fallaban. La mujer y su compañero me agarraron antes de que cayera al suelo. Cuando me llevaron dentro, y me acostaron en un sofá abultado pero cómodo, el hombre alto me trajo agua, y uno de los otros me puso una toalla húmeda en la frente. Después de que se me regularan los latidos, la guardabosques Angie, que me había ayudado a entrar, me acompañó a dar un paseo hasta el viejo cementerio. Hablamos mucho durante las horas siguientes. Aunque dudé en contarle cómo conocí al guarda Tucker, ella me habló mucho del hombre que nos salvó la vida a los dos. Por aquel entonces, Tucker era su entrenador y ella aún estaba aprendiendo. Unos 6 meses después de que ella se uniera a los guardabosques, respondieron a una llamada sobre un ataque en el bosque, los que discurrían junto a la carretera que se tragó mi auto.
Suponiendo que se trataba de un oso, o de algún otro animal salvaje que había atacado a unos campistas, se dirigieron al lugar armados y preparados. Sentí que el maldito corazón me iba a estallar en el pecho, pero Tucker parecía tan tranquilo como si fuera a la cocina por un bocadillo. Dijo Angie riendo entre dientes, pasando la mano por la lápida que llevaba su nombre. Cuando llegaron y vieron a un hombre corpulento, de pelo desgreñado, con una arma apuntando a la adolescente que sujetaba, y un soplete de butano en la mano que la envolvía, no supo si era algo que pudieran manejar. El hombre de más o menos su edad que yacía en el suelo, sangrando sobre las hojas, parecía haber desaparecido hace tiempo, pero todo aquello bastaba para que el miedo casi la paralizara donde estaba. De nuevo, Tucker seguía luciendo aquella sonrisa despreocupada mientras trataba de calmar la situación, intentando convencer al perturbado hombre de que liberara a su rehén. Por un segundo, pensé que iba a conseguirlo. Dijo Angie, con una lágrima goteando de su ojo derecho. Pero cuando el hombre levantó su arma, apuntándome directamente a mí, empujando al suelo a la chica que tenía retenida, supe que estaba acabada. Bajó la cabeza, aún acariciando la lápida como a una amiga querida. La tristeza grabada en su mirada casi hizo que mis ojos se humedecieran como los suyos, pero intenté contenerla. En cuanto me apuntó con el arma, Tucker saltó justo delante de mí, apartándome de un golpe. Nunca sabré cómo supo que no tenía tiempo de disparar, antes de que me disparara el arma que me apuntaba, pero todo ocurrió en segundos, delante de mí. Cuando la bala lo tiró al suelo a mi lado, yo ya había disparado 3 veces. Al menos uno de los disparos impactó en el bidón que sostenía, haciéndolo estallar en cuestión de segundos. Todavía intentaba disparar los tiros que le quedaban, mientras gritaba del merecido dolor. Salté hacia la chica, para apartarla antes de que la alcanzaran las llamas o los disparos, pero era demasiado tarde para Tucker. Se había ido antes de tocar la hierba. Permanecimos un momento en silencio, los dos mirando la lápida. Cuando volvió a hablar, una vez más me quedé sin palabras, perplejo por todo lo que me contaba. El hombre que detuvimos aquel día, parece que llevaba años matando gente, hasta que Tucker y yo acabamos con él. Me consuela saber que Tucker fue la última víctima de Jeremiah Gray. ¿Gray? Dije, casi más para mí. Sí. Dijo, agachándose para limpiar un poco de suciedad de la lápida, aunque no veré ninguna tumba para él. No sé qué hicieron con lo que quedó de él cuando se extinguió el fuego, y tampoco me importa demasiado. Se llevó a Tucker lejos de nosotros, y se merecía ese final agonizante. Cuando llegó la ley, lo único que quedaba era un armazón crujiente que despedía columnas de humo espeso y blanco. Según Stacy, la chica que salvamos ese día, Gray la había secuestrado una semana antes. La torturó durante ese tiempo, y finalmente la soltó en ese bosque. Le dijo que la dejaría libre si se ponía a salvo, pero que si la alcanzaba, le haría pasar un infierno. El chico que sangraba en la hierba fue el que nos avisó, habiendo presenciado lo que ocurría mientras daba un paseo. El pobre chico no sabía lo que le había pasado cuando Gray llegó antes que nosotros. Nunca le conté la historia completa, de cómo llegué a conocer a Maxwell Tucker, ni las implicaciones de a qué, o a quién nos enfrentábamos entre aquellos árboles. Hablamos mucho desde que me uní a los guardabosques poco después de esa reunión. También seguimos hablando de Tucker. Si bien es posible que nunca haya tenido la oportunidad de conocer realmente al hombre, que me salvó de un destino potencialmente sombrío ese día, quienes lo conocieron en vida han compartido conmigo mucho sobre él. Durante los años que siguieron a la muerte de Maxwell Tucker y Gray, aparentemente se habían producido algunos sucesos extraños en ese bosque. Alguien desaparecía de vez en cuando, otros los encontraban sin vida. De vez en cuando, uno de los presuntos muertos volvía, confundido acerca de lo sucedido. Incluso después de que cerraran esa sección del bosque al público, no era fácil evitar que se colaran los curiosos que querían entrar. Un bosque no es algo fácil de bloquear por completo, pero aún así hicieron lo que pudieron. Mientras que los que sobrevivieron a estos extraños sucesos no recordaban cómo salieron con vida, yo sé cómo llegaron a un lugar seguro, o quién les condujo a él. Sea como fuere, desde mi encuentro con el gris, estos inquietantes sucesos parecen haber llegado a su fin. Me gusta pensar que Tucker finalmente acabó con él para siempre, ese día. Aunque quiero creer que esto puede haberle permitido pasar a lo que haya más allá de este mundo, tengo la sensación de que sigue ahí fuera vigilándonos. Paso mucho tiempo en esos bosques. Es una sensación extraña, lo vibrante y vivo que parece todo a este lado del espejo. Aún así, si alguna vez tuviera la oportunidad de agradecer a Maxwell Tucker lo que hizo por mí, mi mejor oportunidad sería ahí fuera. Además, si todavía está ahí fuera, es justo que yo vigile este lado, por si acaso nuestro viejo amigo regresa. Todavía echo de menos a mi padre. Supongo que siempre lo haré. Esa es la naturaleza de la pérdida, después de todo. Ahora que siento que por fin he encontrado mi lugar en este mundo, me gustaría poder decírselo.
Ojalá pudiera decirle que su hijo ya no está perdido en el bosque, sino que ha encontrado su lugar en él. Dudo que ninguno de nosotros hubiera podido predecir eso.